a meternos en un tema que es del Mundial, pero que es desde otro lado, si querés, desde otro costado. Algo que se habló pero muy por encima. Rusia va a ser el Mundial con el mayor presupuesto porque además de invertir 14.000 millones de dólares, el Mundial con el nivel más alto de seguridad. En la previa del Mundial hubo en algunas ocasiones algunas suertes de amenazas fundamentalmente a dos jugadores. Uno fue Ronaldo y el otro fue Messi. Y en uno de ellos, más allá de poner las imágenes de ambos jugadores, hasta se los localizaba en uno de los estadios, en una de las sedes en los que se va a jugar. Por supuesto, a partir de allí, todo lo que uno pueda inferir o imaginar sobre el tema de seguridad, que lo vamos a tocar en este tema, porque lo que empieza, más allá del Mundial de Rusia, empieza el Mundial donde más dinero se ha invertido, en seguridad y donde las amenazas de atentados terroristas están sumamente latentes y vigentes. Así que, Mariano, antes que nada, gracias por visitarnos. Gracias por la invitación. Juan también, Muchas gracias. Messi, don't come. Es el momento de la llegada de Leo Messi a Moscú. Es salir y rodearle todos los efectivos de seguridad. Los cuatro protegiendo a la estrella de Argentina. El gobierno ruso se ha tomado esta visita de Argentina como un tema de Estado. Hay un importante operativo montado de seguridad. Mariano, ¿cómo haces para poder controlar un evento de semejante magnitud? Bueno, así como ha invertido muchísimo dinero en términos de publicidad y de infraestructura, también es una inversión muy grande, no solamente económica, sino de recursos humanos en toda la cuestión de seguridad. Entonces vos básicamente lo que tenés, como en cualquier evento de esta magnitud, son medidas pasivas, antiterroristas, intentando dotar de seguridad, de perímetros de seguridad a determinados lugares donde van a acontecer las cosas, y después tenés medidas más activas que tienen que ver con desarticular organizaciones, células que eventualmente pudieran atentar. Y en eso el intercambio de información con otros países, que te comenten, bueno, la gente que tienen bajo sospecha o bajo vigilancia, cómo se está moviendo, es fundamental. Te sumo, Juan, en esto. ¿Me explican dónde está Rusia hoy en el escenario del terrorismo mundial? Es decir, ¿es un objetivo o no es un objetivo? ¿Cómo es su relación con los estados musulmanes? Mira, lo que yo te puedo decir de Rusia es que ya sufrió amenazas. Es un país en el cual todavía no hubo atentados de magnitud, como sí hubo en otras naciones europeas, pero es un país que tiene dentro de sus límites a una importantísima población musulmana, sobre todo, digamos, en su bajo vientre, en la parte sur, y es un país que asumió una posición muy decidida junto a Assad en la guerra de Siria para desmantelar infraestructura de ISIS, de Daesh, que en definitiva sería el que está promoviendo, generando estas amenazas. Entonces, técnicamente es posible que intenten hacer algo. Además, Rusia va a ser una vidriera a todo el mundo. Imagínate la repercusión mediática que riesgo real y concreto. Exacto. Pero todavía, digamos, no ha pasado y no cabe duda que los rusos van a poner todo lo que está a su alcance para evitar que esto acontezca. Pero técnicamente puede pasar, técnicamente puede pasar. La mirada está puesta sobre hinchas disfrazados de diferentes países que no vienen justamente del que sí fue atacado por Rusia. ¿Se entiende? Bueno, acá tenés... Quiero decir, hablo de lobos solitarios que se acoplaron a un pensamiento, a una idea y pueden llegar a provocar un atentado. Es que, mira, ¿sabés cuál es el problema del lobo solitario? El lobo solitario como figura nace siendo una persona que iba a hacer su... si vos me permitís, su práctica profesional a Siria e Irak, y luego volvía y bajo coordinación de la, digamos, de ISIS,
cometía un atentado. Eso se degrada y ahora vos tenés gente que no tuvo contacto con ISIS, Claro. y que de manera unilateral decide cometer un acto y lo hacen, nadie te va a decir lo hago porque estoy loco. Por eso te digo, lo hace en nombre de. Sobre esos es mucho más difícil saber si van a hacer algo o no. Es terriblemente difícil porque además las estadísticas lo que te muestran es que es gente nativa muchas veces de hasta tercera generación. Entonces no tienes que estar buscando gente extranjera. No son inmigrantes. Es en la propia población, es la propia población local a la cual tampoco podés inhibirle la entrada al país porque es ciudadano de pleno derecho. Rusia también tiene algunos componentes que son importantes remarcar, ¿no? Por ejemplo, Rusia tuvo la experiencia en 2014 de lidiar con los Juegos de Invierno y salió indemne. Sí, primero dato importante. Exactamente, en Sochi, en las puertas del Cáucaso. Es una sede hoy. Exactamente, y es algo que es importante remarcar porque ellos tienen experiencia, pero han tenido aparte experiencia en el 2008 en el ataque al teatro. Déjame hacer un paréntesis, hay una diferencia importante con respecto a los Juegos Olímpicos, porque ahora van a ir barra bravas de todos lados. Había videos que también llaman la atención porque lo del ISIS es una pata dentro de la violencia que puede desarrollarse en Rusia. Una de las patas son los hooligans. Era, te digo, chocante ver a los barras bravas de Rusia, del Zenit, del Spartak de Moscú, hombres y mujeres, preparándose para batallar directamente contra los hooligans ingleses. ¿Cómo está la relación hoy en día? Pero eso es, si querés, es otra inseguridad. Es otra inseguridad. Claro. Es extradeportivo eso, ¿no? claro. Pero es parte de la arquitectura de seguridad que un país tiene que proveer, ¿no? En ese sentido, los rusos manifestaban que ellos tienen 3 potenciales tipos de amenazas completamente distintas, la que, como bien señalaba Mariano, el terrorismo, donde tienen experiencia, donde hablaban de lo que se llama violencia urbana y aparecen los hooligans rusos, que es interesante porque las noticias señalaban de que el FSB y la policía rusa ya fue a visitar a los calles, le dijeron: tener presente de que te sabemos dónde estás. Mirá. Entonces, ahí es importante para poder... Eso fue a ver a los barras, Claro, a decirle, mirá que ya sabemos bien dónde están. exactamente. Hay una diferencia con los argentinos porque ellos están homologados. Vos sabés cuáles son los 300 barra brava del Zenit, sabés cuáles son los 300 barra brava del Spartak de Moscú, cosa que los barra bravas sirven en Rusia para ir a la cancha, para alentar, pero no, a diferencia, ustedes me pueden ayudar en la Argentina, donde hacen política y negocios aparte. La imagen es la contraposición con Francia en el 2000, en la última Eurocopa, exactamente, donde chocan los barra bravas y son los que generan todo este tipo de violencia. Pero el tercer tipo de violencia en el cual los rusos realmente han destinado gran parte de su gasto en seguridad tiene que ver con lo que hace ahora a la estructura de ciberseguridad, ¿no? Estaban señalando que los equipos posiblemente sean víctimas de hackeos de las estrategias entre equipos, por ejemplo, sean víctimas de espionaje deportivo y por otro lado lo que puede ser que genere ataques a la infraestructura y que dañe en algún punto la transmisión, la normal cuestión de los Están mundiales. contando la inversión. Ahora, yo les quiero recordar que los últimos atentados, camioneta, van y contra el grupo de... Es decir, Bueno. no, ni siquiera estamos hablando de atentados pensados, o sea, con inversión, con explosivos, nada, ¿eh? Un terrorista arriba de una camioneta contra un grupo de turistas. Digo, los últimos atentados se dieron Vos así. sabés que, Antonio, si vos... ¿Cómo lo controlás? A fines del... Mira, la oleada de atentados de lobos solitarios en Europa nace en el 2015. En forma previa, ¿Fue en Niza? octubre, ¿Cuándo fue? noviembre, ¿En Niza? no, ¿Cuál en fue el Charlie Hebdo. El primer evento de magnitudes es París, No, bueno, pero Charlie Hebdo. ahí ya fuiste con armas, es otra Sí, sí, historia. pero de ahí empieza, después de eso viene, digamos, viene Berlín, viene Barcelona, las Ramblas, vienen un montón de lugares. Bataclan. Hay un video del vocero de ISIS de septiembre o octubre del 2014 que es súper interesante, porque el tipo dice, bueno, nosotros le pedimos a nuestros seguidores, a nuestros miembros, que en la medida de lo posible atenten con bombas. Y si no tienen bombas, con armas de fuego. Y si no tienen armas de fuego, pues con un arma blanca. Y si no tenés un arma blanca, subí a una terraza y si ves un extranjero, empujalo. Y si no, tomá un auto. Bueno, lo del auto son las Ramblas, Berlín. Y claro, y tenés Manchester, el atentado de Ariana Grande, tenés Londres. Perdón, San Petersburgo, ¿no? Digamos, Bueno, hablando de Rusia. Bueno, entonces explosivos en el tren. tema es que pero es que si no hubiera explosivos, lo hace con un cuchillo. Y si no, lo hace con un No, cúter. pero lo que te quiero marcar es que a Rusia le entraron con explosivos. O sea, un lobo solitario, como hablábamos antes, arriba de un camión,
la verdad que es muy difícil de... No sé si le entraron con explosivos, los explosivos ya están O estaban. hace años, porque ese es el problema también de esto. O sea, es mucho más fácil, me parece a mí, poder prever un atentado hecho con explosivos, con cierto grado de organización, Claro, que lo otro. que un evento que se da es de oportunidad, muchas veces, lo que se llama un blanco blando. Y el impacto es el mismo. Y el impacto es el mismo porque hay cobertura mediática. Sí. El impacto de temor, sobre todo, mates a uno, mates a 100. Digo, con eso en mente, sabemos que es muy difícil de disuadir esta clase de acciones. Sin embargo, las ciudades van a estar, y las ciudades se van a estar hipercontroladas. Se estima que el 60% de la planta policial está destinada en estos 11 lugares. Lo que también te genera estrés en otros lados, ¿no? Porque un atentado, no en una de las sedes del Mundial, sino por fuera, donde pase te genera Rusia, exactamente. donde pase cobertura. Entonces es realmente una situación de estrés desde el punto de vista de lo que demanda al Estado en términos de déjame seguridad. que agregue una cosita a lo que dice Juan. Vos sabés que una de las medidas de disuasión que se consideran para evitar un atentado terrorista es, yo diseño un determinado sistema de seguridad por el cual, si vos penetrás ese anillo de seguridad para cometer un atentado, yo te aseguro que no vas a poder salir. Entonces, yo te disuado. No les El tema es importa, cuando no pero quieren claro, salir. a los terroristas no les importa eso. Claro, el tema es cuando no quieren salir porque vos perdés salir. buena parte de tu argumentación. Estaban hablando de terrorismo internacional. Y a nivel interno, Claro, ¿cómo es la situación rusa? A ver, Porque, de- digamos, Putin tampoco es el primer demócrata de Europa. No, pero ahí yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? La capacidad que ha tenido Rusia para controlar la disidencia es fenomenal si uno lo compara en relación a otras partes del mundo. Justamente por eso, una de las mayores críticas en relación al gobierno de Rusia es la democracia limitada que ellos tienen, ¿no? Una cosa es el palo sin cámara y otra cosa es el palo con todo el mundo mirándote. Pero ese es el punto, que no siempre te están mirando y aparte vos podés generar distintos y múltiples eventos en donde vos puedas controlar en algún punto la imagen. Y eso los rusos tienen capacidad para, ¿no? Ustedes recuerden que la mayor amenaza terrorista de Rusia en las primeras partes del gobierno de Putin provino de Chechenia, porque ellos estaban librando una guerra, ahora ellos están librando una guerra en Siria, ¿no? Es importante eso. Creo que obviamente que cuando uno decide hacer este tipo de eventos, acepta ciertos riesgos. La pregunta es cómo va a manejar esos riesgos, ¿no? Y creo que Putin, por lo menos, al menos ha dado muestras claras de decisión y ha dado muestras claras de efectividad en relación a esto. De las sedes que están allí, ¿no? de Rusia, ¿cuál es la más compleja desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de una posible amenaza? Para mí más la allá de del sur, Moscú, ¿no? para mí Sochi, aunque en eventos anteriores no hubo problemas, y la Sochi, zona de ¿por qué? Rostov del Don, ¿Por qué cada una porque de en ellas? esa zona, eso está muy cerca de lo que es Chechenia, Ingushetia, Dagestán, que son regiones donde durante muchos años y todavía hoy con cierta recurrencia hay choques entre, digamos, las tropas rusas y grupos separatistas que son son grupos salafistas, musulmanes salafistas, sunitas wahabitas. Chechenia es el caso paradigmático. Y son, por nacionalidad, por pasaporte, son rusos. ¿Entendés? Forman parte de la Federación Rusa. En rigor de verdad, Chechenia nunca se separó. Entonces, esa es la zona, si se quiere, más caliente, y la otra zona que a mí me parece que sería particularmente importante es Moscú, pero porque es el epicentro, digamos. Moscú y San Petersburgo son los dos en Moscú se van a jugar, obviamente, el partido inaugural y la final, y San Petersburgo son los dos estadios más importantes Pero del mundo. imagínate los protocolos de seguridad que hay activados en todos estos lugares, ya hoy. Sí, pero ¿sabés que estaban pidiendo que no se junten entre más de 15, 20 hinchas? Y lo que estamos viendo es que hay Está bien, 50, pero- 60, 80 y ahí... Pero no importa los protocolos, porque París era una ciudad que estaba blindado y después del atentado de Charlie Hebdo hubo otro y después otro. Sobre todo con este tipo de atentados, Claro. digamos que son de poca sofisticación. Claro, Bueno, se te suben a olvides un que camión. a uno de los aviones del 11 de septiembre... ¿Cuánta gente hay hoy en Claro. Rusia? Va a haber en Rusia. Uno de los aviones del 11 de septiembre, los secuestradores lo controlan al piloto con un cúter. De alguna manera
vos no tenés que estar esperando atentados muy complejos. Ahora, en las ciudades europeas la solución, si se puede llamar de alguna manera, por el caso de París después de lo de Bataclan, es cerrar directamente el tránsito. Es decir, en los grandes eventos no hay forma de llegar con autos hasta 2-3 kilómetros antes de donde está el evento. No hay manera que entre un auto ya, porque no pueden entrar. Pero igual pasa. Yo haría una pequeña diferencia, digo. Mariano ubica muy bien la cuestión geográfica, yo lo pondría por importancia de equipos. ¿Qué es más importante golpear desde el punto de vista de la comunidad internacional? Ciertamente Moscú es capital, golpes en la capital son centrales, pero hay que buscar la importancia de los equipos. Digo, pegarle a Argentina es algo llamativo, pegarle a España es algo llamativo. Estados Unidos no está, ¿no? Por ejemplo. Claro, Estados Unidos no está, pero hay otros países europeos de relevancia. Por ejemplo, Arabia Saudita. Exactamente, Arabia Saudita que está librando una guerra. Rusia quizás. Exactamente, entonces es sede contra equipo. Pero el otro componente que es importante, ahí es Kaliningrado, porque Kaliningrado además para Rusia tiene un componente geopolítico central, ya que pone uno de los estadios más grandes fuera de lo que es, en un exclave ruso, fuera de lo que es, en el medio del corazón báltico de la Alianza Atlántica. Entonces esa visión también hay que verla, porque no es solamente el terrorismo, sino también lo que Rusia quiere exponer al mundo. Y está exponiendo que, ojo que esta es una importante zona de relevancia mía que tiene proyección sobre Europa Oriental, donde la OTAN está. Que no esté la selección de Estados Unidos no significa que esté lleno de americanos. Fue el segundo país que más entradas vendió. Exacto. Entonces capaz atacar por ese lado también va Lo a ser único, una repercusión. lo de Arabia, yo te diría que los grupos estos tienen más... Si me estuvieras hablando de Irán, en todo caso sí te podría ser. Pero estos grupos, por una cuestión de orientación, tienen más afinidad con Arabia. Y, sería entrar en detalle a lo mejor de las internas del mundo musulmán, que son más sunitas que chiitas. Cortita, ¿ven un atentado o no? En Brasil no pasó y estaban las posibilidades. No, Acá ven un atentado. yo no veo un atentado, pero digamos, a ver, no lo descarto. Y en relación a lo que decía él, es verdad. Vos fíjate cómo son las reuniones, y esto es un cable a tierra por la reunión del G20 en Buenos Aires, eventualmente. Vos fíjate cómo vayan las ciudades en Europa de cara a los eventos del Banco Mundial, de la Unión Europea, del G7, del G20. Cancelan el acuerdo de Schengen de libre circulación, cierran el puerto, cierran el aeropuerto, declaran zonas rojas. En la reunión del G20 de Hamburgo del año pasado, 35 helicópteros, 25.000 efectivos, y así todo se te puede escapar. Pero es que, por eso, está todo bárbaro analizar cada una de las sedes, la ubicación, pero la verdad es que el mundo va a estar en Rusia, en todo Rusia. O sea, si quieren hacer un atentado en otra zona donde no haya una sede, también va a ser de una repercusión mundial, y además a partir de ese momento te ponen alerta a todo el resto, ¿no? Eso por supuesto. Sí. Un hecho te arruina la Perdón, Antonio, ¿se puede jugar un mundial después de un atentado? Hay que ir a Alemania, claro, te iba a decir Alemania. Las Olimpiadas de Múnich de Múnich 72. Era otra época, digo, hoy. Bueno, todavía le siguen castigando a Alemania al haber continuado esa Olimpiada. ¿Puede frustrar un mundial, un atentado terrorista? Tampoco te puede ganar. Lo puede frustrar, pero no te olvides que la FIFA es un país dentro de un país, y temas políticos hasta cierto punto. Mariano, muchas gracias por la visita, Juan, muchísimas gracias. No, por favor, hasta luego. Mañana